Hola, ¿cómo están? Ahora queremos entrevistar al doctor Francisco Javier y queremos que nos dé el aspecto sobre tomar antidepresivos en duelo en tiempo de coronavirus. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Yolanda, muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios. Primero quiero dar la introducción, cómo conozco a Paco. Dani, mi hijo, el que murió, le detectaron déficit de atención y recurrimos a Paco y gracias a Dios lo sacamos adelante. Pero el día que murió Dani, en el velorio, Paco fue a verme y me decía unas palabras que no se me van a, que jamás se me van a olvidar en mi vida. Me decía: Yolanda, tienes que tratar de aguantar, de no tomar medicamentos durante el primer año del duelo. No entendía qué me estaba diciendo en ese momento porque yo estaba como loca. Y aún así que él me dijo, llegaba la gente y me daba, tómate una gotita de Ribotril. Llegó un doctor y me inyectó una inyección sin preguntarme si yo era alérgica a algo, si estaba tomando algún medicamento. Y la gente lo primero que hace es darte el medicamento porque no sabe cómo manejar esa crisis de una madre o de un padre que han perdido hijos. Yo me sentía como loca, ya ni llegaba a escuchar las voces de las personas porque la gente se cree doctor y medica. Te quiero preguntar, ¿por qué me dijiste eso en ese momento, Paco? Fíjate que es muy importante entender que la primera reacción que tenemos ante el duelo es un estado de shock. Es decir, nuestro cerebro se bloquea, las emociones se inundan, ¿sí? Y en el cerebro empieza a haber una reconfiguración de neurotransmisores, es decir, de sustancias químicas que gobiernan todas nuestras actuar y todas nuestras emociones. Y esto es como una medida de protección, es decir, como una medida de empezar la cura. Entonces, todos los psiquiatras sabemos que si tú medicas en un estado de shock, ¿sí? Por una pérdida, lo que vas a hacer es que puedes bloquear el proceso natural del duelo y por lo tanto alargarlo. No hay como vivir el duelo, como poder vivir toda esta serie de emociones, estas sensaciones en donde uno cree volverse loco. ¿Por Sí te qué? vuelve loca. Claro, ¿por qué? Porque el cerebro empieza a buscar alternativas en esta inundación de emociones, en donde hay estas sensaciones de despersonalización, es decir, de que yo no soy yo, ¿no? O de desrealización, en donde lo que estoy viviendo, por supuesto que no es real, que la primera fase del duelo es por eso la negación. Esto no me está pasando a mí, esto no es cierto, ¿no? Entonces, desde la parte biológica, el cerebro está reconfigurando su nueva realidad, pero evidentemente eso lleva tiempo. Y sin embargo, claro que todas las personas a nuestro alrededor que nos ven sufrir y que desde ese cariño que nos tienen, están buscando el cómo evitar que tú sufras, pero desde su desconocimiento, lo que hacen es alargar, ¿sí? O bloquear el problema del duelo. Y entonces, por eso, yo recuerdo que además de ser una muy lamentable noticia cuando me enteré, porque bueno, pues sabíamos muy bien que tu hijo era adorable, ¿no? Y que, claro que no podía no ir a presentar mis condolencias y mis respetos, pero sabía que tenía que decirte que por favor no me tomaras nada. Y tú y yo sabemos que, digo, antes, antes ya no tenía problema en medicar cuando es necesario. Exacto. Pero esto era de los momentos en donde parecía necesario, pero no lo era. Era importante que tú lo pudieras vivir, que tú pudieras llegar al extremo, que puede ser hasta el desmayo, por ejemplo, la pérdida del No, uso no, no, cívico. bueno. Y fíjate, aunque me lo dijiste y lo quiero decir, eh, acepté medicamentos de gente que no es doctora
me inyectaron una gente que ni siquiera me conocía, un ginecólogo me dio un medicamento, estaba tan mal que no tenía ni siquiera la cordura de lo que Paco me había dicho que no hiciera. No tuve ni siquiera la claridad para decir no, no lo voy a tomar, no, gracias. Llegaba la gente y me sentía tan mal, ni siquiera estaba totalmente desconectado, que llegó un punto de no sabía cómo me llamaba. O sea, oía las voces distorsionadas a la hora que me entregan el medicamento porque alguien me lo daba y que veo lo que me estaban recetando. Ese medicamento a mí me caía súper mal y me hizo mucho daño en el pasado. Entonces, ¿por qué? Qué delicado es que o sea, yo sé que los doctores pueden medicar, pero ¿qué recomiendas a los que son ginecólogos, que son otra especialización? ¿Por qué tiene que ser un psiquiatra, Paco? Mira, el psiquiatra es el encargado dentro de la rama médica del estudio y el tratamiento del comportamiento humano, ¿sí? Nosotros somos el puente entre la neurología, es decir, la parte biológica pura del cerebro, y la psicología, el comportamiento del humano, ¿sí? Entonces, nuestro entrenamiento está diseñado para poder entender qué está pasando biológicamente y qué pasa en la psique, es decir, qué está pasando en la personalidad de la paciente y poder nosotros conjuntar y desde ahí tomar decisiones, ¿sí? Habrá personas que, claro, por supuesto, se necesite medicar, pero estamos hablando de condiciones muy en específicas, ¿sí? Aún en una reacción de duelo, ¿sí? Estamos hablando que pudiese tener problemas de hipertensión, pudiese tener problemas de diabetes, pudiese tener problemas coronarios, es decir, personas que, claro, que medicas, aunque sabes que vas a trazar el duelo, lo puedes bloquear, pero estás salvaguardando su vida. Exacto, cuando la vida está en peligro, ¿estoy entendiendo Sí. bien? Ok. Exacto, ¿no? Entonces, lo primero que uno evalúa es, recuerden que para poder medicar, no, es un ejercicio en donde lo que tú haces es ponderar riesgo-beneficio. Okay. Es decir, ¿qué riesgo conlleva tomar medicamento? Porque todo medicamento tiene un riesgo, ¿sí? Contra el beneficio que vamos a obtener. Entonces, cuando tú mides y ponderas esto, ¿sí? Es cuando tú tomas una decisión. Si es una persona sana, si es una persona joven que no tiene antecedentes de alguna enfermedad crónica que pueda poner en riesgo su vida, ¿sí? Lo ideal es no medicar, insisto, tiene que vivir el duelo, ¿sí? Tiene que entender que está pasando por un proceso de recuperación que, como fue tan grave el trauma, pues de esa manera reacciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, si una persona tiene un problema médico que puede poner en peligro su vida, esta inundación emocional, ahí sí medicas. Entonces, ¿qué le diría yo a los médicos? ¿Sí? Por desgracia, la currícula en medicina solo da 4 semanas de entrenamiento en psiquiatría de una especialidad que dura 4 años. Okay. Entonces, quiero que me entiendan que no es que los doctores no sepan o sean malos. No, no, no. El tema es un defecto de entrenamiento. Cuando te educan como médico, lo que te dan de currícula de medicina es muy poca. Por lo tanto, te abocas a enfermedades como depresión, como ansiedad, que son muy comunes. Pero el duelo, ¿sí? El duelo es una de estas reacciones que parece depresión, que parece ansiedad, pero que no lo es. ¿Sí? Dentro de la clasificación de los psiquiatras se llaman trastornos adaptativos. Es decir, me estoy adaptando a un trauma que estoy sufriendo. Y ese fenómeno adaptativo, ¿sí? Del duelo puede llevar hasta 1 año. Entonces, también tenemos que entender que esto es de paciencia. No, y además entender que el duelo de un hijo es el duelo más largo de todos los duelos. Sin lugar a dudas. Efectivamente, o sea, no, es un duelo, el duelo de duelos, yo lo llamo, ¿verdad? Sí.
Ahora, ¿qué herramientas les recomiendas hacer en casa ahora que están aislados a las personas que están viviendo un duelo virtual? Porque ahorita con el coronavirus, pues no está yendo la gente al funeral, como en Italia, que los cuerpos, la despedida lo tienen que hacer vía iPad o vía tecnológica y que el cuerpo se lo entregan 15 días después porque todavía contagian el virus y que lo tienen que cremar sin poder despedirse. ¿Qué herramientas le recomiendas a esas familias que están viviendo esto? Mira, creo que lo importante es que entendamos que esta es una situación extraordinaria la que estamos viviendo mundialmente, ¿sí? Y México no es la excepción. Cada vez vemos que hay un incremento de casos, un incremento de defunciones y que las autoridades nos han dicho que, bueno, esto va a la alza, ¿sí? Que pueda producirse este fenómeno que tú dices, es factible, claro, porque lo hemos visto en otros países. ¿Pudiese suceder en México? Claro que sí. Hasta ahorita no ha habido ni un solo reporte, ¿sí? Pero, ¿qué recomiendo? Lo primero que yo le recomendaría a tu auditorio es, primero, buscar ayuda. Porque aunque yo no necesite medicamento, eso no implica que yo no necesite ayuda. Exacto. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, los gobiernos están implantando medidas de ayuda psicológica para las personas, ya sea por el tema del COVID, que tiene que ver con la ansiedad, la angustia que me genera, la tristeza, como por otras situaciones que se pudieran venir, ¿no? Por ejemplo, en Jalisco tenemos una línea de intervención en crisis donde precisamente está diseñado para esto. El gobierno federal también ha puesto una línea de intervención en crisis a disposición de la población y cada gobierno estatal está haciendo lo suyo en esta situación, porque sabemos que la salud mental es importantísima para poder librar lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿cuál sería mi primera recomendación? Mi primera recomendación es que busquen ayuda, ¿sí? También es Ya cierto que... virtual, porque ahorita pues no pueden ir a verte, ¿verdad? Exacto, ¿no? Pero hay muchas tecnologías como esta en donde se está dando telemedicina, ¿sí? En donde me imagino que hay médicos, hay psiquiatras, hay psicólogos que te pueden atender vía telemedicina, ¿sí? Y creo que es importantísimo poder estar abiertos a recibir la ayuda. Oye, pero ¿cómo das la receta vía tecnológica? O sea, ¿cómo se hace? Fíjate que aquí lo importante es entender una cosa. Recuerden que a la hora de medicar, uno pondera. Ok. Y hay, claro, un grupo de medicamentos que se necesita receta médica, que se buscan estrategias. Se Ok. puede buscar la estrategia de que, digo, yo lo he hecho, les mando la fotografía de la receta para que a su vez puedan acudir a un médico local, le Ok. expliquen la situación, le enseñan la receta para que vean que no es choro de ellos. Exacto. Y el doctor en una evaluación valida mi receta y se las entrega. Si es Ok. que fuese medicamento controlado. Si no fuese medicamento controlado, pues basta con la receta electrónica para poder ir a la farmacia y surtirlo. Ah, ¿Sí? qué buena noticia, ya hay receta electrónica. Sí. Ahora, otra pregunta. Vamos a suponer que tú evaluaste a un paciente y que corre peligro su vida porque tú lo detectas así. Le das el medicamento. Eh, ¿cómo- ¿Qué tiene que hacer el paciente para saber si la dosis es adecuada, si es de más o si es de menos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como paciente para lograr eh, entrar en esa exactitud del medicamento? La comunicación con su médico tratante. Ok, La comunicación es clave. ¿Por qué? Porque si tú reportas efectos secundarios a tu médico puede entender si esos efectos secundarios son predictores de buena respuesta ok. o son predictores de que no va a haber una buena respuesta y que al contrario hay un efecto de sobreingesta de medicamento o nosotros le llamamos efectos indeseables. Ok. ¿Sí? Entonces, creo que lo importante es tener una comunicación muy estrecha con tu médico, ¿sí? Para que tu médico pueda regularte entre las consultas, porque regularte las medicinas no quita la consulta. La consulta es una evaluación, ¿sí? Que se debe de tener con cierta regularidad, de acuerdo al problema, ¿sí? Para poder ajustar o ir sumando o quitando medicamentos dependiendo de la sintomatología que tú estás viendo.
Okay. ¿Y en cuánto tiempo tardas generalmente los medicamentos en hacer efecto en el psique del ser humano? En una reacción de duelo, para que una persona se pueda sentir bien, hay que entender que no basta solo la medicina, también es la psicoterapia. También es la ayuda. También es la ayuda terapéutica, ¿sí? Entonces, pretender que yo te doy el medicamento como la panacea mágica... No es la curación, tienes que trabajarlo. Exacto, eso no va a pasar, ¿sí? Pero sí te puede ayudar a sentirte un poco mejor, por ejemplo, en tu energía, en que estás durmiendo mejor, en que a lo mejor ya te da más apetito, o ya te sabe al menos la comida, ¿no? En que ya tus pensamientos no son tan rumiantes, que estén ahí dando vueltas. Es decir, hay una cierta mejoría que permite que junto con el terapeuta puedas avanzar en tu proceso de duelo. Exacto. Muy importante lo que está diciendo, junto con el terapeuta. Perder un hijo no es nada más que te den una medicina y vas a dejar de sentir. No. Vas a dejar de vivir el duelo. El duelo se sigue viviendo con medicamentos, ¿cierto, Paco? Claro, y además, mira, hay que entender una cosa, el medicamento solo sirve para hacerme sentir bien, no para quitarme el dolor. Exacto, eso es un trabajo personal. Sí, yo lo que les digo es, a ver, el medicamento te va a ayudar a quitar el sufrimiento y a mitigarlo, pero no el dolor. El dolor ahí está porque la pérdida es real. Entonces, tienes que trabajar ese dolor para poderlo reconvertir en algo que sea mucho más fácil para ti manejable, ¿sí? Y que le dé sentido. Porque tú estás de acuerdo conmigo en que cuando uno pierde un ser querido, máximo un hijo, le pierdes sentido a todo. Pierdes todo. Pierdes todo. Absolutamente todo. Tienes que renacer. Exacto. Reinventarte. Reinventarte, ¿no? Y evidentemente también creer que aunque yo vaya a mi proceso de terapia, tome mis medicamentos, un día voy a dejar de pensar en mi hijo todos los días, tampoco va a pasar. No. O sea... Aprendes a, así es. Entonces, también es importante tener qué objetivos se están buscando con la medicina y con la terapia. Para no tener una fantasía de que voy a llegar a un punto en donde ya va a ser mi vida normal, lo cual no va a suceder, ¿sí? Por eso es mucho trabajo tuyo también interno, en donde, ¿qué te recomendaría? Pues evidentemente el apoyo terapéutico. Del apoyo terapéutico, no estaría mal una evaluación con un psiquiatra para que el psiquiatra te diga si ocupas o no ocupas medicamento. Ir caminando contigo del camino, nada más para cerciorarte si necesitas o no el medicamento. Claro, porque el psiquiatra te puede decir, mira, ahorita lo que estás viviendo es normal, estamos en un rango de seguridad, no tienes algún problema. ¿Qué te parece si volvemos a hablar en un mes? En un mes tú y yo revaloramos si ocupas o no medicamento. Es decir, te voy acompañando en el proceso. ¿Sí? Lo segundo es, creo que es importante también, insisto, fijarnos objetivos claros y reales, sobre todo reales. ¿Sí? Exacto, y no pensar que la medicina te va a quitar ese dolor asfixiante que sientes al principio. O sea, no. Te va a ayudar a que puedas sobrevivir de una manera más tranquila el duelo, pero el dolor va a seguir. Así es. Ajá. Ahora, en el 911 del alma me ha tocado muchos casos donde el psiquiatra les recomienda, o sea, les dice que tienen que tomar el medicamento y es una terquedad de decir, no, yo puedo sola, yo lo voy a lograr. Y entonces lo que hacen es que traen a toda la familia en jaque porque ellos no quieren hacerle caso a un especialista. ¿Qué puedes decirle a esas personas que se niegan a tomar el medicamento cuando un psiquiatra ya se lo recomendó? Mira, es importante quitar el estigma, primero, de que los medicamentos son drogas. No son drogas, son medicamentos, ¿sí? Lo segundo es entender que los trastornos emocionales no es una debilidad de carácter. No basta con echarle ganas. Uno tiene que trabajar el día a día para poder estar mejor. Y entonces uno se jala de herramientas, ¿sí? Cómo eres tú, cómo es el terapeuta, cómo es el medicamento, cómo es el apoyo familiar. O sea, es decir, uno va jalando herramientas para poder reconvertirse uno, ¿sí? ¿Por qué es importante hacerle caso al psiquiatra? Porque el psiquiatra, para cuando te dice que ya necesitas el medicamento, es porque él entiende
que el duelo se empieza a complicar. Es decir, ya se está sumando al duelo un trastorno depresivo mayor, un trastorno de ansiedad, un trastorno del pensamiento. O sea, es decir, ya estamos en la ventana de generar una enfermedad agregada al duelo. Exacto. Y entonces lo que quiere frenar el psiquiatra con el medicamento es que no brinques esa barrera para que puedas elaborar tu duelo de manera natural. Y esto sea aún más rápido. Y ¿Sí? no negarse una mejor calidad de vida. Por supuesto. Quitarnos esa creencia limitante de que ir a un psiquiatra es porque estamos locos. Eso es un mito y una creencia totalmente errónea. Explícales eso a la audiencia, Paco. Claro que sí. Miren, si bien es cierto que la psiquiatría trata a la locura, o es decir, a los trastornos que conviven con la locura, la verdad es que el psiquiatra, de lo que vive, lo que más ve y lo que más trabaja, son los trastornos de ansiedad y los trastornos de depresión. O sea, esto es lo más común. Realmente los trastornos de locura, y perdón que utilice ese mismo término, pero esos trastornos son los menos. Es como ir al cardiólogo solo porque ya tengo el corazón súper dañado, ¿no? Yo voy al cardiólogo hasta por hipertensión, porque él es el indicado. Entonces, igual con el psiquiatra, ¿no? Hay muchas veces que nosotros podemos evitar la locura desde la depresión si tratamos la depresión a tiempo. Entonces, por eso es tan importante hacerle caso al especialista. Paco, y ahora que estamos viviendo este tiempo de coronavirus, que estamos en un duelo mundial, porque pues es nuestra falta de libertad, nuestra falta de contacto físico con las personas, nuestra falta probablemente pierdas el trabajo o te va la situación económica del país. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué herramienta recomiendas usar a toda la sociedad para poder llevar este tipo de aislamiento social de la mejor manera? Mira, lo primero que tenemos que entender es cómo me estoy sintiendo yo. Es normal tener miedo, es normal tener tristeza por lo que estoy perdiendo. Como tú bien dices, libertad, convivencia, muchas cosas estoy perdiendo. Y el miedo es a lo que me puede pasar o a lo que va a pasar, y ya se me están juntando dos cosas, no solamente es la enfermedad, sino además el tema económico, ¿no? Entonces, es importante primero reconocernos. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de reconocer tus emociones, eres capaz de empezar a trabajarlas. Lo segundo es reconocer las emociones en tu familia, es decir, hablarlo. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque aunque no lo creamos, luego no lo hablamos. Y no lo hablamos con el supuesto de para no preocupar. Y lo único que eso genera es una sensación de aislamiento y de soledad, que aunque estemos todos juntos en casa, estamos solos. Entonces, sí, en la experiencia personal, cuando se muere Dani, cada quien salía, porque teníamos miedo de comunicarnos entre la familia, y cada quien salía a desahogarse con personas, terceras personas. Y yo aquí le veo una ventaja del aislamiento social, vivir el duelo, porque los va a forzar a voltear a verse y consolarse entre ellos mismos. Claro, y esto va a generar una consolidación de la familia, que esto lo podemos aprovechar, ¿sí? Porque al final de cuentas nuestro mejor refugio y el único que tenemos es la familia. Entonces, lo primero sería identificarme e identificar lo que está pasando en la familia. Lo segundo sería generar estrategias, ¿sí? En donde tengamos una rutina, ¿sí? Porque es importante tener una rutina. Tratar de levantarme a la misma hora en la que me levanto, hacer ejercicio dentro de casa, cuidar mi alimentación, mis horarios de alimentación, mi plato saludable, ¿no? Tener actividades definidas en la mañana, a lo mejor puede ser hacer el quehacer en conjunto, qué sé yo, o iniciar un proyecto, por ejemplo, esa pared que desde cuando quiero limpiar o pintar, pues es el momento, ¿no? Por la tarde, sí tener un espacio cada uno de aislamiento, es importante también tener nuestro propio porque espacio. Luego es un exceso de convivencia. Sí, claro, es importante tener nuestro propio espacio. Y hacia la tarde-noche lo que estamos recomendando es hacer juegos interactivos. Es decir, juegos de mesa,
volver a los juegos de la infancia que a ti y a mí nos tocaba, que no se ocupaba mucho espacio. Exacto. Por ejemplo, este del resorte donde brincas, haces ejercicio al mismo tiempo, rayuela, qué sé yo, digo, tenemos un mundo de posibilidades en donde podemos interactuar a través del juego. Para en la noche, a lo mejor, ¿por qué no? Ver una película juntos, leer un libro juntos, volver a las radionovelas si tenemos una persona de la tercera edad en nuestra casa. Y hacia en la noche, ¿sí? Evidentemente, ya hacer nuestra rutina que tenemos todo el mundo, ¿no? Hay quien tiene la rutina de rezar previo, hay quien tiene la rutina pues, de bañarse, y entonces poder dormir. Ahora, es importante arreglarnos, aunque estemos en la casa. Es Porque importante. ahora todo el mundo anda de pants, despintadas. Claro, Sí, sí. Y entonces, ustedes mismas, porque esto se da más en las mujeres, saben que cuando se arreglan, se sienten diferentes, totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces, también en los hombres hay que bañarnos diario, hay que cuidar nuestra higiene, hay que cuidar nuestro aspecto personal, no para el otro, para mí. Porque lo primero es sentirme bien conmigo mismo. Y entonces, estas estrategias te van a ir ayudando, ¿sí? A poder pasar de una mejor manera el duelo. Ahora, es muy importante que la gente solo obtenga información de canales veraces. Ay, sí, Paco, eso por favor explícaselos. Sí, miren, hay mucha información que no es real, ¿sí? Hay mucha información que se transmite en las redes sociales y que tiene como objetivo el asustar a la población. Si ustedes se apegan a los canales de información de noticiarios serios o de cadenas de noticias ¿Los serias, puedes mencionar, Paco? Los canales. digo, yo creo que cualquiera de noticiarios, así como cadenas de noticias muy serios, Uh-huh. del gobierno del estado, en cualquier estado que se encuentren, de su gobierno federal, ¿sí? De sus secretarías de salud. Sé que tu programa llega también a nivel internacional, entonces de sus servicios de salud, ¿sí? Es importante, por ejemplo, la Liga de la OMS, que todos los días está dando informes a la población, ¿sí? Que además luego eso es lo que se replica en los gobiernos, ¿sí? Junto con sus propias estrategias gubernamentales. Esa es la información que necesitamos tener para saber cómo cuidarnos, cómo cuidar a los demás, ¿sí? Cómo podemos como sociedad el generar una cohesión que nos ayude a salir más pronto de este problema. Porque la estrategia no solamente es cuídate para que no enfermes, no, cuídate para que no enfermes a alguien más. Eso es lo que la gente no entiende, que si sale puede afectar a los demás. Exacto. Así es, ¿no? Evitar las compras de pánico. ¿Por qué? Porque bloqueas la cadena de suministro, hay desabasto y la gente dice, ven, hay desabasto. No, lo que pasa es que las cadenas de suministro tienen programadas el cómo ir surtiendo las cosas, ¿sí? Sí cuidarnos con los cubrebocas, por ejemplo, Nuevo León acaba de sacar esta recomendación de que todo el mundo debe usar cubrebocas al salir de casa. Los cubrebocas, tengan en cuenta que no deben de ser necesariamente los N95 que son para personal médico. Por favor, no me los compren para que los puedan tener el personal médico, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿cuáles compramos? Los cubrebocas que normalmente se venden, ¿sí? Que los puedes encontrar en las farmacias, que los puedes encontrar. Los de tela que tú puedes hacer con una tela muy, o sea, de algodón, pero muy, con hilo muy cerradito, ¿no? Que es importante usar también. Que si te sientes más segura, pues bueno, ponle el de gasita que venden en la farmacia al de tela y con eso te vas a estar más protegido, ¿sí? Okay. Es importante el tema del lavado de manos, el tema del aseo, el tema de limpiar la superficie, es decir, todas las recomendaciones que hoy por hoy ya sabemos, ¿no? La distancia social es, claro, trascendental también. Entonces, si seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los gobiernos, ¿sí? Vamos a minimizar el tema del contagio y por lo tanto, como sociedad vamos a estar más tranquilos y más sanos. Y va a haber menos gente viviendo duelos virtuales. Definitivamente, ¿no?
porque como tú bien dices, sí se van a complicar porque no puedo acudir a dar mi pésame o no puedo acudir al sepelio de mi tío, mi primo, qué sé yo, o sea, de mi familiar, ¿no? Y esto puede complicar un poquito el duelo. Okay. Entonces, vamos evitándolo. Concluyendo, Paco, ¿qué recomendación les das a toda la comunidad 911 del alma que están viviendo ahorita o que estaban en la primera etapa del duelo y les tocó la entrada del coronavirus y están viviendo varios duelos a la vez? ¿Qué les recomiendas a esa gente? Que tengan esperanza. Lo primero que hay que entender es que esto va a pasar y que la idea es que se acerquen a los profesionales para que pase de la mejor manera. Okay. ¿Sí? Es importante eso. ¿Cómo te pueden encontrar en el Facebook, en las redes sociales, si necesitan ayuda profesional? ¿Cómo te pueden encontrar, Paco? Claro que sí. Mira, no tengo Facebook porque yo pertenezco al gobierno del estado de Jalisco. Yo dirijo la salud mental en el estado. Entonces, por cuestiones protocolarias, yo no tengo un Facebook personal. Sin embargo, lo que voy a hacer, digo, tú tienes mi número telefónico. Lo pongo en el video. Sin lugar a dudas, cualquier cosa yo estoy a sus órdenes a través de WhatsApp. Sí les pediría que me tengan paciencia porque pues, mientras estoy dando consulta no respondo los WhatsApp, pero en la medida que puedo me pongo a responder y con mucho gusto les ayudamos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Paco, por aceptar esta entrevista. Pues vamos a poder ayudar a mucha gente que está muy desesperada por estar viviendo varios duelos. Bueno, mi comunidad, yo les digo que sí se puede salir adelante de cualquier situación. Luz, fuerza y esperanza. 911 del alma, Coach Yolanda Morales. Quedo a sus órdenes, estoy atendiendo, estoy dando sesiones online. Entonces, no, por favor, como dice Paco, esperanza. Vamos a salir de esta. Gracias, Paco.